Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Medianoche y me gusta mucho conversar de libros. El video del día de hoy es el primero de 2025 en el cual les puedo por fin compartir de mis lecturas que he ido haciendo. Voy a hablar de enero, febrero y marzo, así que voy a comentar como que bastantillas. Voy a colocar los timers por si algún tema no te parezca interesante, pero espero que en general puedas disfrutar el video y llevarte una que otra recomendación. Por parte de ficción histórica leí dos novelas, una bastante cortita que es Space Invaders de Nona Fernández Silanes. Ella es una autora chilena y nos va a hablar de una época estudiantil durante la dictadura chilena y de cómo un grupo de estudiantes no solamente quieren, suena cliché, pero realmente quieren vivir su juventud, empiezan a ver las etapas en las que les gusta una persona y en la que quieren tratar de salir, pero es tal el régimen que está viviendo Chile que pues muchos eventos van a estar presenciando como manifestaciones, como represión en esas manifestaciones y de pronto que dejen de ver a personas. Me gustó bastante la narrativa, creo que se aprecian bastante las voces juveniles, no sientes a una adulta impostando la voz. Creo que son escenas muy creíbles y que te dejan con ese desazón porque son muy jóvenes los personajes que aquí nos presentan y te sientes justo en esa sensación de limbo de qué es lo que va a ocurrir con la vida. Creo que es un libro que más que nada van a saber apreciar de mayor manera el público chileno, porque siento que a veces refería a personajes de Chile sin dar los nombres, solo daba como una pequeña característica física y para mí no era suficiente, así como, sí, el alto con barba o tal complexión, y para mí me quedaba como que, ok, no tengo idea de quién me estás hablando. Y creo que eso muy seguramente pasa en libros de ficción histórica mexicana que hablen de algún expresidente, digan, sí, uno que era calvo. Entonces la población atrapa enseguida la referencia y tienen el contexto histórico suficiente. Ese, al no ser mi caso con esta pequeña novela, como que sí me sentía a veces perdida, pero aún así quiero seguir leyendo a la autora. Es mi primer acercamiento y sé que tiene otros libros que gente de otras latitudes también ha comprendido muchísimo mejor, así que espero poder tener la oportunidad de seguirla conociendo. Los restos del día de Kazuo Ishiguro es un autor japonés que a partir de los 5 años, si mal no recuerdo, se mudó a Reino Unido y él de hecho tiene la nacionalidad de ese país. Trata de un señor ya en la tercera edad que ha sido un mayordomo en una casona así súper clásica victoriana y acompañado a su patrón durante diversos eventos políticos e históricos de su país. Marca mucho lo que pasó después de la Primera y durante la Segunda Guerra Mundial, y por ahí hace como bastantes análisis, cuestiones sobre que si la población de a pie, el ciudadano promedio puede opinar de eventos de esa escalada mundial. No lo sé, siento que es un libro muy medido como para que guste al público inglés. Permite que te compenetres o conozcas por lo menos un poco al personaje principal y digas, este compa es neurodivergente y nadie le ha avisado. Pero más allá de todo lo que va ocurriendo en la novela, que sí, se antoja un poco lenta, como hay puntos de desencuentro entre él y yo, pues dije, ok, estoy dispuesta a aceptar a tus personajes así. La novela va transcurriendo en un espacio de 7 días, si no mal recuerdo, un poco menos, mientras justo hace todos estos flashbacks al pasado para tener todo el contexto del personaje, de con quiénes se ha atravesado, cuáles son sus ideologías, en qué momento ha tomado tales o cuáles erróneas decisiones. Y cuando llega al punto clímax, sentí que el autor me vio completamente la cara, porque yo juraba que iba a cerrar de una forma muy distinta y me dijo, ingenua de ti, las cosas son a mi manera, o eso fue lo que sentí que me dijo. Por la parte de colección de cuentos leí Historias de Cronopios y de Famas de Julio Cortázar. Tenía muchas ganas de conocer este libro. Esto fue recomendación de Pau. Tiene un video súper hermoso contando cómo es que ella sugiere acercarse a la obra y cuánto le quiere. La verdad es que se ve que es un video que hizo con mucho cariño. Así que me anoté este libro para leerlo dentro de mis 25 de 2025.
Y me tomó algo así como un mes porque quise leerlo muy lentamente, trabajaba bastantes espacios entre cada historia o relato o fábula. La verdad es que no sé si catalogarlo como solo colección de cuentos sea correcto. Para mí como que parece a veces fantasía, pero a veces como un ejercicio teatral muy bello. Me gustaron particularmente los relatos que son instrucciones, como instrucciones para subir una escalera, que me pareció así como maravilloso. Es absolutamente imaginativo. Resulta que en realidad es un tipo muy gracioso. No sé, pensé que tal vez iba a ser incluso un poco más complicado, aunque sí debo decir que los relatos de los cronopios y las famas, yo me quedaba así pensando y tratando de desentrañar si ahí había como referencias políticas o porque a veces francamente no estaba entendiendo el giro en el cuento o qué era al final lo que querían contar. También llegué a googlear varios cuentos como para a ver si encontraba una explicación o un video que me permitiera dar un contexto a lo mejor histórico del cual me estaba perdiendo, pero resulta que no, en realidad son historias juguetonas, creo que sería la definición más acertada. Fue una experiencia muy bonita, fue muy placentera. Sin duda voy a seguir leyendo al autor. Por la parte de novela gráfica leí el tomo 1 de Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa. Ella es una mangaka maravillosa de Japón. Su trazo me parece súper dinámico, muy hecho para las escenas de acción y de magia que ella presenta. Me gusta mucho su trazo, es súper refrescante. Está muy alejado de lo que vemos mucho en el shoujo, de que las características físicas de los personajes a veces se repite demasiado, que sí que parece solo un molde, y ella sí hace todo eso de lado para dar mucha frescura justo a sus personajes por la variedad de diseño que les otorga. Es un mundo que tiene, si bien adelantos tecnológicos, tiene justo alquimia, como el título lo menciona. El anime es muy famoso y es muy amado porque tiene tanto tintes de comedia, de acción y mucho drama, porque nos presenta a dos hermanos que están tratando de resarcir errores que cometieron siendo muy jóvenes o prácticamente niños al tratar de traer de vuelta a su madre con la alquimia. Es una obra maravillosa. Tengo muchas ganas de seguirlo leyendo. Muy seguramente me va a tomar 3-4 años en leerlo, así que pues Todas las princesas mueren después de medianoche de Juan Tam-Suk-Yun. Él es un autor e ilustrador francés. Esta es una novela gráfica que vi muy recomendada en el canal de Caleb, de Eita Caleb. Y aquí nos va a presentar a Lulu, que es un pequeño que está en una familia que está atravesando por varias situaciones complejas, pero él en su inocencia y en su nacer de descubrirse, de encontrar quién es, de darse cuenta de quién es la persona que él ama, con una inocencia, con una frescura, con un cariño tan bonito. Me hubiese encantado leerla cuando estaba en la secundaria. Yo sí sentía así como que acabó y mis ojos con lágrimas por la bonita representación, el bonito acompañamiento de descubrir quién eres en el mundo. Y pues creo que sin duda alguna va a estar en mi top de mejores lecturas este año. Por la parte de cuentos sueltos leí La dama del perrito de Anton Chekhov. Es un autor de Rusia muy famoso. Alguna vez escuché a alguien decir que si tú querías ver cuentos bien construidos leyeras a Chekhov, así que ya traía esa recomendación desde hace bastantes años. Entonces dije, tal vez este es mi momento de conocerlo, y vaya decepción. No digo que esté mal escrito, en realidad creo que si te tratas de colocar en la época, dices, sí, claro, es un tema que seguro en su momento fue muy revolucionario, pero a lo mejor lo que yo sentí fue como una pequeña decepción porque el perrito solo sale en una escena, ya no vuelve a ser mencionado ni es un elemento en el cuento. Por eso fue que cuando lo terminé dije, no está mal, pero ¿por qué tiene este título? Y aparte de eso, sentí como un final innecesariamente abierto. Incluso pareciera que es el capítulo de una novela, pero pues no, es todo lo que nos va a contar de los personajes Anton. Creo que fue un cuento desafortunado para mí leerlo, tal vez tenía una expectativa muy perruna.
este momento creo que me voy a esperar a que alguien me recomiende mucho un cuento de este autor para volverme a acercar a él. Este trimestre compré un cuento álbum ilustrado digital que se llama Empty and Me. Está escrito por Assam Madhavi. Ella es una autora iraní y está bella y maravillosamente ilustrado por Mariam Tamasevi. Es un cuento súper cortito, creo que el texto podría caber perfectamente en menos de una cuartilla. De las ocasiones en el que la ilustradora trabajó tan de la mano con la escritora que creo que la narrativa principalmente justo cae en la imagen. Y es muy delicada y muy bella porque habla de esos duelos que a veces te atraviesan y que te dejan un vacío impresionante que parece que siempre te está acompañando. Es una obra tan bonita y tan delicada que me gustaría mucho tenerlo en físico, pero sí está como bastante caro, por eso fue que lo compré en digital. Este cuento sí lo estuve leyendo con la tablet para poder hacerle el zoom al gusto que yo quería, porque tiene un montón de detalles. La pequeña niña que es nuestra protagonista puede tal vez simplemente encontrar un espacio en el que está bien habitar con tu tristeza y con ese pedazo de soledad. Es un cuento muy bonito, creo que le colocaría así como en una estantería que hable de resiliencia para las infancias, pero que definitivamente también nos habla a las personas adultas. Por la parte de horror latinoamericano, leí El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga. Ella es una autora cubana. Esta novela la ha estado súper rompiendo en las book redes desde hace año y medio, más o menos. Tiene bastantes elementos de distopía, pero también bastantes de terror, al contarnos de una zona, bastante selvática por el título, claro, en el que se encuentra una familia sobreviviendo en una red de odio entre las relaciones que existen ahí y de cómo es este ser que habita. Es una metáfora un poquito muy evidente, pero creo que se entiende bastante de cómo es el estruje y demanda de las maternidades, de la gestación y de cómo los hijos y las hijas son entregados a situaciones que simplemente tienen desenlaces terribles. Es una novela que tiene como una especie de lírica porque las frases creo que tienen cierta belleza, pero también cierto odio y cierta saña. Es una lectura perfecta para hacer en conjunto, para hablar mucho de los aspectos de las mujeres que gestan, de los equívocos siendo abuela, madre, hija, hermana, de cómo simplemente cuando se mal sobrevive no hay esperanza porque todas las líneas que cruzan vienen con rencores y con una subsistencia que está intoxicando el aire mismo. Por la parte de no ficción leí Los niños perdidos de Valeria Luiselli. Ella es una autora mexicana y en este libro nos va a contar parte de sus experiencias que vivió estando en Estados Unidos mientras esperaba todo el proceso de su green card y de cómo ella, al ser una persona bilingüe, trabaja en un proceso que está haciendo la Embajada de Estados Unidos, en esta recepción que llega continuamente de infancias latinoamericanas para llegar a Estados Unidos, para encontrarse con familiares, para tratar de trabajar, de atravesar lo terrible que es ese camino para las personas adultas. Creo que sabemos los terribles casos persecutorios de maltrato, de violencia de todo tipo. Creo que sí es un camino tan difícil el migrar al cruzar las fronteras para tratar de llegar a Estados Unidos. Es muy difícil a personas adultas, pues imagínense cuando son infancias. Es un relato bastante desapasionado porque no trata de ser impactante en mal sentido, simplemente te cuenta. Yo estuve haciendo de intérprete con estas infancias que llegaban de haber pasado eventos terribles y de pedir asilo a Estados Unidos y cuál es el proceso que les toca, cuál es el tortuoso sistema que hay para a veces simplemente regresarlos a su país o que a veces les acepten en este tema de refugio político. Creo que ella alcanza a poner bastante distancia, si bien se siente que es un tema que le importa, de que son personitas las que llegan, no solo aliens, y lo coloca así porque en realidad cuando uno lee las noticias justo de Estados Unidos o de la propaganda o la explicación que hace su gobierno es quienes vienen son aliens.
quienes vienen a quitarte tu trabajo son aliens, y de verdad, chequen las noticias y así les nombran, ¿no? Así como no viene una persona en necesidad, en hambre, en persecución y en búsqueda de una oportunidad de hacerse la vida, simplemente es un alien. Entonces, imaginen el grado de deshumanización. Sí es una lectura que duele, pero es sencilla y es muy cortita. Creo que en general te deja bastante más contexto de lo que a veces leemos en las noticias, porque te alcanza a explicar un poco más del proceso de petición migratoria como refugiado. Esa es una lectura que recomiendo. A mí me lo sugirió leer Frida de Epílogo y pues le agradezco mucho. País sin techo, ciudades, historias y luchas sobre la vivienda, de Carla Escoffi. Creo que a Carla cada vez más y más personas la conocen, no solo porque es activista digital, es una abogada que en la vida real acompaña procesos de personas en torno a temas sobre la vivienda, hace contenido en redes y es una profesora que acompaña en grados de maestrías. Este libro nos va a contar algunas historias o casos más bien, con un lenguaje bastante asequible. Les voy a leer los títulos de los capítulos porque creo que eso va a ser más ilustrativo justo de lo que va el libro. Hace un prólogo y la explicación del derecho a la vivienda y de cómo las grandes empresas inmobiliarias y sus interesados tratan de desvirtuar el derecho a la vivienda y desinformante y hacer que cualquier regulación sobre el acceso a la vivienda, ya sea en compra o en renta o cualquier otro tipo de acuerdo, ya no se dé, pero bueno, no me extiendo. El capítulo 1 es especulación y burbujas inmobiliarias, casos de Mérida y Yucatán. 2. Megaproyectos, piratas terrestres y motín inmobiliario. San Francisco de Campeche, Campeche. Hacen un despojo de la tierra, hacen ecocidios y te dicen es por el progreso. Es un pequeño sacrificio por el progreso. ¿Qué no quieres que haya progreso? O sea, entran en este juego de palabras y en estas falsas dicotomías de que la única forma de entregar progreso o de hacer que se genere la economía es porque haya ecocidios y despojo. 3. La vivienda de arrendamiento, inquilinos sin casas, casas sin inquilinos, Ciudad de México. 4. Discriminación, cuando la vivienda sigue siendo el derecho negado, San Luis Potosí. De cómo hay una casa llamada Casa Orquídea que su fundador abre justo para las personas LGBT que han tenido una vida muy complicada, muy adversa, y está pensado justo para las personas de la tercera edad. Aquí deja los datos para que puedas acercarte a la pequeña sociedad civil y puedas apoyar con recursos monetarios o en especie. 5. Vivienda y derecho a la ciudad, cuando el mercado se devora el hábito, área metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Va este tema de cómo siguen haciendo viviendas en vertical, edificios y edificios y edificios, y en espacios en los que antes había tal vez 10 casas, 20 casas, ahora es todo un espacio para 300 departamentos. Entonces es así como, ¿y qué ocurre con los cimientos? ¿Y qué ocurre con el recurso del agua? ¿Qué ocurre con la capacidad del drenaje? Creo que eso es lo que explica muy bien este libro. El derecho a la vivienda debería asegurarse con la dignidad mínima. No importa si estás en una urbe o en zona rural, si eres una persona con tales o cuales oportunidades en la vida, debería estar asegurado por el Estado, por la organización humana, de que tengas un hogar, de que tengas un acceso a una casa, ya sea que lo pagues, lo rentes o entres en algún tipo de acuerdo. Es un libro impresionante, me gustó un montón y pues qué les digo, igual es uno de los libros que se va a ir directo a mi top de mejores lecturas. Por la parte de novelas infantiles leí 2. Uno es The Last Bird de Hannah Gold. Ella es una autora de Reino Unido. Sí tenía el libro en físico, lo compré porque pensé que era una novela gráfica y resultó ser una novela middle grade. Lo compré en su edición en inglés y en general fue una lectura desafortunada, y aquí no voy a decir, es que no soy el público. Yo leo mucha literatura infantil y juvenil, me gusta mucho, es algo que disfruto bastante, y por eso creo que sus lectores, que son infancias y personitas adolescentes, merecen todo el respeto de recibir historias cohesionadas y con sentido, ¿saben? Cuando te vas inventando las cosas como muy en el aire, se renota. Esta novela nos cuenta de una pequeña personaje que vive con su papá, y el papá es así como la persona más irresponsable para cuidar
a otro ser vivo que la lleva a la isla del oso, que está en una zona así súper congelada. Y entonces la niña se encuentra a un oso adulto, famélico, obviamente súper dispuesto a cazar lo que sea para subsistir, pero de pronto se comporta como si fuera un cachorrito. Casi que es así de, oh, soy tu amiguito. Pero por otro lado la autora te dice, los osos son peligrosos, son animales salvajes, hay que respetarlos. Y entonces de pronto te va dando unas explicaciones que decías, bueno, si quieres escribir un libro de fantasía, ok, yo me monto en ese cohete y me voy contigo. Pero se regresaba ella a decir, no, es que este libro, yo te quiero explicar cosas, ¿no? Estoy hablando hasta del calentamiento global. Así que parecía que era una historia que lo podía tener todo para que me gustase, pero no. Toma como que los temas de una forma muy a la y se va. No sé, sentí que la autora no se toma en serio a su público. Sí fue una lectura que me decepcionó bastante, de hecho la acabé enseguida y recuerdo que le escribí a una amiga y le pregunté, oye, yo recuerdo que te interesaba este libro, ¿lo quieres en físico? Y me dijo, sí, le dije, pues ahí te va por correo. Yo espero que alguien más sí lo sepa disfrutar. Sí sé que va a haber una adaptación que va a salir este año y aún así sí la quiero ver. Estoy muy segura de que ya en la parte del guión van a cubrir todos los huecos que tiene la historia, o esa es mi confianza. También leí La ciudad de las esfinges de Jaime Alfonso Sandoval. Él es mi autor mexicano favorito. Él escribe para infancias y para adolescentes. Sus historias generalmente son muy ingeniosas, son muy graciosas. Alcanzas a sentir a sus personajes como muy entrañables. Disfruto mucho sus historias. En esta novela nos va a contar su personaje principal, que es un mayordomo, y aquí él nos va a contar de cómo llega al servicio de dos hermanos, que los dos son muy jovencitos, muy pequeñitos, pero se dedican a la cacería de animales, sobre todo casi que animales en peligro de extinción. Es algo que les mega encanta, y yo de momento como que me quedé sorprendida de, ok, este libro para dónde irá, pero yo confié en Jaime Alfonso y no me decepcionó para nada. Realmente da un viaje bastante importante en sus personajes. Es un libro que si tú lees con alguien desde 8 o 9 años te súper va a entender de qué va. Es un libro que me recordó bastante a una película que también está basada en un libro francés que se llama El planeta salvaje. Tal vez incluso te estoy dando un spoiler si es que tú conoces esa película, pero te aseguro que realmente es un viaje bastante turbulento y que creo que te deja con un muy buen sabor de boca. Por la parte de fantasía leí Mascota de Akwaeke Emesi. Espero estarlo no pronunciando tan terrible. Es una persona no binaria de Nigeria. Lo había comprado ya hace bastante tiempo, lo había ido pateando, no sé por qué, y por fin lo tomé. Es una novela juvenil que creo que podrán disfrutar desde los 11 años sin problema, tal vez incluso más jóvenes, pero tal vez tienes que acompañarles para explicar bastantes de los eventos. Aquí este autor nos va a hablar de un mundo con pequeños tintes de fantasía. Es un lugar que podríamos definir como una utopía, en el que nos hacen una referencia histórica de que en algún momento hubo sí guerras y desastre, pero entonces llegaron los ángeles y resolvieron las cosas, y por eso el mundo ahora es armonioso, o eso parece, porque nuestra personaje principal de pronto va a tener que enfrentar otra vez el horror, aquello que solo aparece narrado en libros tan lejanos, porque ella todo el tiempo ha conocido el respeto, el amor, la concordia. Así que enfrentar el mal nuevamente a la cara justo es una capa de shock que te llega a ti como lectora, de decir qué tan cerca y qué tan ilusoria también a veces pueden ser justo las utopías. Es un libro maravilloso, a mí me gustó un montón, tiene un montón de representación de todo tipo, tiene una precuela, pero yo siento que de aquí su autor podría ser completamente una saga y yo la leería. Tiene unos elementos fantásticos tan genuinos. Sí puedo comentar que este libro tiene un pequeño trigger warning, pero lo maneja de una forma tan contenida y tan respetuosa, así que por eso digo que lo pueden leer personas muy jóvenes con acompañamiento de una persona adulta para explicarles lo importante de vocalizar y de levantar la voz y de que les vamos a creer cuando nos cuenten cualquier situación que les esté atravesando.
Y manteniendo la fantasía, les quiero comentar que leí el tomo 1, 2 y 3 de la saga Terramar de Ursula K. Le Guin en enero, febrero y marzo. Es un mago de Terramar, las tumbas de Atuan y la costa más lejana. Es una historia aparentemente muy sencilla, con el arco o el tropo más conocido, que es el viaje del héroe, pero siento que está escrito no solamente con una gran belleza, sino con mucha honestidad. Tal vez no es la palabra más frecuente que utilizamos para hablar de la escritura de alguien, pero creo que es importante a veces también justo utilizarla cuando la notamos, sin ser evidente, sin tirarte en la cara, sino simplemente esas pequeñas travesías que creo que nos hacen identificarnos en las grandes historias, en aquellos arcos de redención, en aquel momento en el que se te doblega el orgullo, en el momento en el que aprendes tal vez a callar. Esta obra se comenta mucho porque es la inicial que habla sobre una academia de magos o una academia de hechicería. Y con eso ya les digo bastante de la cantidad de historias que no existirían hoy si Úrsula no hubiera escrito esta novela. Esta saga no solamente nos entrega un mapa en páginas que tú puedes consultar, sino que realmente lo sientes en la historia. O sea, sientes que es muy amplio, que no solamente hay unas cuantas aldeas o unas cuantas islas en este caso, realmente hay puntos de organización muy distintos, hay personas que están viviendo tales o cuales circunstancias. Entonces hay una amplitud que realmente sientes que es un mundo en el que estás habitando. Y sí tengo que decir que es una saga en la que hay dragones, y la forma en la que son explicadas sus existencias y su intersección con la vida humana me parece maravillosa. Actualmente estoy leyendo el libro 4 y solo les puedo decir que para mí la belleza no solo se ha mantenido, sino que ha aumentado, que su detalle y crítica política se mantiene. Amo eso mucho en Úrsula. No es burda al exponerlo, a veces está entre líneas, a veces está en las palabras que te deja ir rondando en las escenas, o lo dialogan sus personajes, pero de una manera muy orgánica. De verdad que siento ahorita un crush, un enamoramiento muy real con Úrsula. Siento que he encontrado a una de mis autoras favoritas de la vida. Tengo muchas ganas, obviamente, de acabar la saga, de leer su poesía, de leer sus cuentos, de leer su ciencia ficción, porque genuinamente es una persona que me ha robado el corazón. Hay una adaptación fílmica por parte de Estudio Ghibli. Si mal no he leído superficialmente, abarca el libro 3 y 4. Sí quisiera decir que entre más he ido leyendo la saga, me es muy claro la cantidad de autores que han abrevado de las letras de Úrsula. Tuve que hacer una pausa para ir a merendar. Pero estaba comentando este tema de que del gran precedente en la literatura que ha sido Úrsula, tan solo Estudio Ghibli no existiría como le conocemos, porque hay una manifestación muy real de los altos conceptos que llega a manejar Úrsula y que creo que Miyazaki toma para varias de sus historias. Entonces creo que eso solo la hace más entrañable y más grande a mis ojos. Y ya para terminar, les quiero comentar ya muy rápido las relecturas que pude hacer en este primer trimestre. El primero sería Querría ser la ventana de una vieja perrita sabia, de Philip Stead. Él es un autor e ilustrador de Estados Unidos. Cuando lo leí el año pasado me enamoró tanto su tono, su lugar feliz y confortable que ha sido, que lo releí varias veces el año pasado, y en enero sentí así como la sed de volverme a acercar a sus páginas, porque es una historia, una colección de reflexiones tan bonita. Yo ya sabía cuando lo leí que sería uno de los libros que me acompañarían de por vida, y pues lo está haciendo. Una piedra inmóvil de Brendan Fencer. Él es un autor e ilustrador de Estados Unidos. Tiene una forma de ilustrar preciosa. Usa acuarelas, usa gouache, usa recortes. Hace un ensamblado así para que sientas como una imagen bastante texturizada. Se siente con una composición muy bella y dedicada. Se nota el gran trabajo que él hace.
Tiene el mismo tono de Todos vieron un gato, porque es de hablar de lo pequeño aparente, pero lo multifacético en la vida. Te lo lees en un tris, pero no sé, se me hace como súper bonita la ilustración, súper delicada la forma de narrar, y sí quiero seguir haciéndome de libros de este autor. Nimona de Andy Stevenson. Esta novela gráfica la tengo conmigo porque Alex de Alex Reed me lo regaló y le agradezco un montón. Me gustó mucho cuando la leí el año pasado y en esta ocasión sentí que me gustó incluso más, si era posible, porque me pude dar la oportunidad de ver todo el detalle que hace en las ilustraciones. Es una historia bien bonita porque es un lugar como de fantasía medieval, pero también hay tecnología y rayos láser. Y entonces la personaje principal es una persona multitransformista y va enmarcado con una pequeña, no pequeña historia de amor. Me está cayendo el 20 de que no la nombré en mis mejores lecturas del año pasado, pero creo que la terminé quitando porque ya tenía un montón de libros ahí por comentar y no quería hacer el video tan eterno, pero sí, sin duda se va igual a mi top de mejores relecturas de este año. Antígona González está escrito por Sara Uribe, es una escritora mexicana y es un poemario. A principios de año surgieron unas noticias muy terribles sobre lo que es la crisis de desaparición forzada en México. También ocurre en otros puntos en Latinoamérica y en el mundo. Y recuerdo que de pronto las noticias nos bombardearon con una crudeza bastante terrible, y a eso se sumó una película espantosa que han criticado o ha hecho las observaciones pertinentes de lo insensible que fue al tocar el tema. Ni siquiera voy a decir el nombre de la película. Y entonces yo dije, yo creo que hay muchos libros o películas mucho más afortunados que vocalizan con mucho más respeto y visibilizan el impacto en la sociedad, en las madres buscadoras, en la gente que está pasando por una situación tan terrible. Lo tomé de mi librero, lo empecé a hojear, pensé que solo iba a leer un par de poemas, pero no, fue irremediable no terminarlo. Esta edición que tengo se terminó de imprimir en 2019 y pues sí, qué terrible sentir este texto tan cierto de una situación que perdura aún en 2025 y de la cual esperamos ya un día hablar como un hecho bastante del pasado, pero que sobre todo las personas tengan una respuesta sobre qué ha ocurrido con sus familiares y a la gente a la que siguen esperando. Y la última relectura que les quiero comentar se llama Al atardecer, de Jin Yu-sun. Es una autora taiwanesa. Este libro lo compré en una visita a la librería Utópicas y estaba en un precio bastante asequible, así que por eso me animé a comprarlo. Y es una de esas historias, de esos libros que tiene una ilustración tan preciosa y cero texto. Tengo ya varios libros así y creo que la gráfica es justo tan poderosa y tan elocuente que sabes la historia completa que está ocurriendo. Este es un libro que pueden disfrutar personitas desde los 4 años hasta donde te den las gafas, ¿sabes? Porque puedes tomar así una lupa y ver el nivel de detalle que coloca la autora, la ilustradora, a la vez que bifurca las escenas, porque a su protagonista ciclista y a su perrito que le espera en el hogar. Entonces es una historia bifurcada que después se une y está como muy bonito. Me encantan las ilustraciones con perritos y gatitos en los que sientes el movimiento tan preciso, tan bien captado. Si tú eres una persona que le gustan los perritos y disfrutas de las ilustraciones llenas de pequeños detalles, estoy muy segura de que lo vas a disfrutar. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo de ver y escuchar. Fueron un montón de libros. Ya me estoy quedando sin voz. La mayoría de los libros que tengo aquí para mostrarte pues justo son los ilustrados y bonitos o no ficción mega subrayable y que sí está al alcance de mi bolsillo. Espero que alguno de los libros te haya interesado y que si gustas recomendarme algún cuento, álbum, todo precioso, pues te lo agradeceré mucho. Siento que no hay edad para esos libros. Gracias por el tiempo de ver y escuchar. Bye.